los retos de la transformación digital en organizaciones centenarias. Mi nombre es Jesús Llamazares, soy consejero delegado y socio de BeRepublic. Como sabéis, somos una consultora de transformación digital con operaciones en España y Latinoamérica. Y bueno, pues dentro de esta corriente líder de opinión de transformación digital, pues sí que queríamos traer un webinar diferente. Ahora os comentaré un poquillo, ¿no? Quizás lo primero, presentar un poco a los ponentes que están conmigo en la mesa de debate y muchas gracias a ellos por su tiempo y por su dedicación por estar aquí. Quizás empiezo con Rosa. Rosa Romà es licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación. Ha trabajado en agencias como DDB y Ogilvy, con experiencia en startups también, pero que inicia su andadura en la administración pública alrededor del 2011 con el Ayuntamiento de Barcelona en el área de marketing y comunicaciones y después pasa al Hospital Universitario de Vall d'Hebron también liderando el marketing y la estrategia digital. En el 2019 se incorpora al Servei Català de Salud como directora del área de Ciudadanía, Marketing e Innovación y es presidenta y decana del Colegio de Publicistas y Relaciones Públicas de Cataluña. Lo he dicho bien, ¿no, Roma? ¿Rosa? Sí, perfectamente. Muy bien. Lleva poco más de un año en CatSalut, pero bueno, pues con ese objetivo de acelerar y abrir nuevos canales innovadores ha liderado varias iniciativas y bueno, pues de ellas un poco, por ejemplo, destaca la app, ¿no?, de Stop COVID-19, que se lanzó en un tiempo récord y ofreciendo información y obteniendo mapas de calor, ¿no?, de la propagación del virus. O sea que ahí están corriendo y obviamente con todo lo que está cayendo, ¿no? En segundo lugar tenemos a Bernadette Orayo Delgado, si me permite la llamaré Berni cariñosamente. Y ella es licenciada en Administración de Empresas, ha trabajado en Accenture, IBM, CaixaBank, Banco Santander, Indra, es colaboradora con ESADE y tiene también experiencia en startups con Let's Bonus. Actualmente es directora de innovación y de sistemas de IT, ¿no?, de tecnologías de la información en González Vías, donde ha liderado la transformación del puesto de trabajo y están trabajando por esa visión única de cliente multicanal, ¿no?, integrando todos los assets digitales en un único CRM. Y last but not least, tenemos a Stefano, que también él es doctor en Economía y Comercio, también ha trabajado en Accenture, con lo cual ya veo que hay dos Accenture, yo también soy Accenture, con lo cual me siento casi en casa, ¿eh? Actualmente está en Zurich, donde se incorporó hace, creo, alrededor de unos 14 años y actualmente es director de negocio digital de Clink, de Zurich Empresas y está en el comité de dirección. Stefano ha liderado la digitalización de los sectores de los seguros, de dispositivos, de movilidad, de vida, de auto, de empresas y todo el éxito a través de ese canal digital Clink que tanto éxito está teniendo dentro de Zurich, España, ¿no?, centrado un poco en la contratación dinámica on demand y digital de los seguros a través del dispositivo. Bueno, pues estos son los tres ponentes que tenemos. Como veis, va a ser bastante interesante sus intervenciones. Nosotros, desde BeRepublic, no queremos hacer muchos webinars, muchas comunicaciones, queremos que sean un poco de calidad. Y en este webinar quisimos darle un poco una vuelta a ver cómo aportábamos algo diferente, ¿no? Estamos viendo estos días muchos webinars en español, en inglés, de universidades, de consultoras, de todo el mundo. Todo el mundo está haciendo webinars, pero muchos están centrados en pure players nativos digitales, ¿no?, o en empresas relativamente jóvenes. Nosotros queríamos aportar la visión de los retos de la transformación digital en empresas con una historia centenaria, ¿no? Yo no sé si los ponentes saben exactamente las fechas, pero González Vías tiene unos 185 años de historia. Se fundó en 1835 en Cádiz, en España. Zurich se fundó en 1872, tiene 148 años de historia en Suiza. En el tema de CatSalut, Rosa, es un poquito menos, son 29 años, pero luego si cogemos el INSALUD más el Instituto Nacional de Previsión, nos estamos yendo unos 108 años, o sea, estamos hablando de 1912, cuidando un poquito de la salud y del bienestar ciudadano. Y bueno, en las últimas décadas estamos viendo grandes transformaciones digitales, ¿no? El ejemplo de la música, desde los vinilos, que casi nosotros cuando éramos muy, muy jóvenes, teníamos alguno, ¿no?, a esas 1000 canciones en tu bolsillo, como anunciaba Steve Jobs en Apple cuando lanzaba el iPod en el 2001, o en el tema de las películas como un Netflix, ¿no?, que enviaba DVDs por correo y se transforma la plataforma
de video on demand y posteriormente incluso a generar sus propios contenidos, ¿no? Todavía recuerdo cuando Netflix estaba invirtiendo 100 millones de euros en contenidos y ahora son tantas las plataformas que invierten tanto en eso, ¿no? Cómo se transforma. En fin, hay otras marcas, podríamos ir hablando, pero yo quiero quizás tirar directamente a las preguntas un poco, ¿no? Y que nuestros ponentes sean un poco los que aporten aquí el valor. Entonces, bueno, la primera pregunta un poco para los tres es acerca de la economía digital. La economía digital es el segundo sector más relevante ya por detrás del inmobiliario en España y representa el 19% del Producto Interior Bruto. Esta es una de las conclusiones de un estudio publicado por la Asociación Española de Economía Digital y quizás la primera pregunta es un poco en qué medida esta realidad de que sea ya el segundo sector más relevante o se está impulsando en el proceso de transformación digital. El que quiera empieza, si no invito, como queráis. Estefano, cuéntame un poco, ¿qué opinas? No, estás en mute, Estefano, no se te oye. Tienes razón. Vale, pues primero, venga. Pues la realidad que lo que mencionas es de todo cierto, aunque hay que claramente pillarlo con matices, ¿no? Es un tema que cambia muchísimo de sector a sector, ¿no? En el sector retail clarísimamente es mucho más avanzado y hay otros sectores, como puede ser precisamente el nuestro, donde claramente estamos muy por detrás de la forma más tradicionales, ¿no? Pero bueno, lo que es indudable es el crecimiento, ¿no? El crecimiento del canal digital, del negocio digital, es exponencial, ¿vale? Y yo creo que situaciones como la que estamos viviendo no hace nada más que acelerar un poco este camino, ¿no? Donde el cliente ya se acostumbra o ya está forzado a tomar unas decisiones muy distintas a las que tomaba antes y a ver lo que muchas nuevas generaciones ven, ¿no? Que en lo digital está la eficiencia, en lo digital está la personalización y de consecuencia está realmente el producto adapto a lo que yo estoy buscando y además de una forma fácil, sencilla y muy eficiente, ¿no? Porque realmente no tengo ni que desplazarme para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente no me extraña decimos, la información que nos has dado, aunque creo, como he dicho, que es muy distinto de sector a sector, pero que vamos, que el crecimiento y la tendencia van todos por ese camino, porque además la nueva generación no piensan nada más que en un concepto digital. Yo estoy de acuerdo con Estefano, depende un poco del sector. Creo que también hay corrientes subyacentes, ¿no? Y que nos están ocurriendo. Nuestro negocio, como sabéis, era esencialmente B2B, pero también era, ¿no? Las marcas de bebida crean momentos de consumo, de disfrute, de experiencia y al final realmente a quien nos dirigimos es a consumidor, aunque haya intermediarios, ¿no? Era muy difícil plantearnos estar cerca del consumidor antes, cada vez es más fácil estar cerca del consumidor, acabamos de inaugurar un hotel y el nombre lo han puesto los consumidores, ¿no? Los posibles turistas. Y en ese sentido para nosotros sí que esta economía que están haciendo, dijéramos, está cambiando la manera de hacer, nos está acercando a clientes. Y también estamos viendo cómo nuestros propios clientes B2B tienen una tendencia a la consumerización, que se llama, ¿no? Cada día más su manera de comportarse en ese entorno profesional es como esperan contratar en su entorno personal. Y por tanto, como un responsable de un restaurante decide incluir nuestro vino en su carta, es como decide incluirlo en la nevera de su casa, ¿no? Entre comillas, con decisión. Desde el punto de vista operativo, de relación con nosotros, es una relación, siempre ha sido de personas, pero cada vez más de comportamiento de consumidor, incluso en el mundo B2B. Y en ese sentido, pues un impacto total, ¿no? Al final, y ese era un subyacente que de hecho ya venía, ¿no? Lo que estamos viendo es que se acelera, pero sí estamos percibiendo esa consumerización, absolutamente. Muy parecido en nuestro caso. De hecho, el mundo de la salud, la transformación digital lleva muchos años muy enfocada especialmente en las necesidades de los profesionales, identificar esas necesidades y, por tanto, incorporar las tecnologías en ese proceso de los profesionales de análisis, de diagnóstico o de seguimiento de pacientes y, por tanto, muy orientado a equipamiento, a datos, análisis de esos datos, etcétera, ¿no? Quizás lo que ha permitido el momento que tenemos de empuje digital, porque el peso de lo digital en el mundo de usuario y de los consumidores es tan relevante,
es que empecemos a ver necesario el acercarnos más al usuario final, al cliente, al paciente, y empezar a trabajar desde una visión mucho más de design thinking y de orientación a paciente. Y por tanto, la transformación digital que hasta ahora vivíamos en el mundo de la salud, orientada a la tecnología, a los procesos y a los profesionales, llevarla también desde la visión de usuario y de cliente, entendiendo que tenemos en realidad, ¿no?, desde el CatSalud a dos clientes, uno que son los profesionales sanitarios, que son los que deben adoptar la tecnología para prescribirla a sus pacientes, y por tanto eso es una masa importante de 140.000 profesionales, y por otro lado los clientes finales, que son a los que finalmente queremos darles un buen servicio y una buena atención, ¿no? Creo que ese es el punto más relevante para dar el empuje definitivo a la transformación digital, ponerla al servicio del ciudadano, del cliente. Ok, muchas gracias a los tres. Quizás la segunda pregunta que yo tengo un poco para vosotros es, a ver, hay compañías u organizaciones en los que el elemento digital está dentro del ADN desde el inicio, ¿no? Es decir, tienen la digitalización y la tecnología es parte del fundamento de la creación, ¿no? En vuestro caso, se parte de una situación diferente, ¿no? Hay una actividad previa a la digitalización, productos y servicios que ya existían, como estamos viendo en casos, varias décadas, ¿no? Y ahora la digitalización está empujando y transformando, ¿no? ¿Qué ventajas percibís cada uno en vuestra área que la digitalización está aportando a vuestra empresa en concreto? ¿Quién se anima? Si queréis empiezo yo para que no empiece siempre, para no dejar la responsabilidad a Estefano. Yo te diría, existen nuevas oportunidades de mercado, es decir, yo creo, más que nuevos mercados, que los mercados existían, a nosotros nos está siendo posible llegar a lugares a los que antes no llegábamos, ¿no? A más personas, a más volumen de interlocutores. Pensad que venimos de una venta relativamente tradicional, lo que os decía, de un acercamiento escaso todavía al consumidor y ahora cada vez más cercano, y por tanto para nosotros cada vez podemos estar más cerca del cliente. También podemos ofrecer nuevos servicios. Esos servicios que ofrecemos a nuestros clientes, empresas, se enriquecen, se llenan de posibilidades y de cosas que podemos hacer para ellos, siendo incluso una empresa relativamente pequeña como somos nosotros. También cambia nuestra manera de trabajar, y el último punto que voy a comentaros probablemente no tiene nada de glamuroso en el mundo digital, pero también nos permite eficientar, es decir, hacer todas esas cosas que nos permiten ganar escala de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las dos cosas ocurren. Pueden aparecer nuevas oportunidades, pero además nosotros estamos cambiando la manera en la que las alcanzamos, ¿no? Y la suma de las dos cosas es un momento de ilusión para nosotros, incluso con lo difícil que está este momento del mercado, en nuestro caso al menos. Nosotros vemos una oportunidad de reinvención de la compañía. Pensad que una compañía de 185 años, si por algo se caracteriza es porque se ha reinventado muchísimas veces ya. Es decir, que si algo es innovadora, adaptable, flexible, si no, no hubiera vivido 185 años a través de guerras, ¿no?, y de cambios geopolíticos de todo tipo y color. Con lo cual, eso está en el ADN de la compañía, y en ese sentido apoya este momento, y este momento, con toda la dureza que tiene, está viendo también un momento de una nueva reinvención, ¿no? Y desde muchos puntos de vista, y es un momento ilusionante. Efectivamente, en nuestro caso creo que lo más importante en el mundo de la salud que le permite la digitalización a día de hoy es esa omnicanalidad del mundo digital que te permite garantizar el acceso, ¿no?, del paciente desde un móvil o desde una tablet o desde un ordenador en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso permite que se establezca otro modelo de atención sanitaria muy diferente al hasta ahora vivido, ¿no? En realidad, para que una persona tenga un buen cuidado de su salud, hay puntos de contacto que siempre va a tener que ser presenciales, siempre, nunca se sabe, ¿no? Pero de momento, a día de hoy, cuando estás en el momento de exploración de un paciente, pues es quizás un momento en el que, si hay un proceso diagnóstico, es necesario que haya un punto presencial, pero para una parte de atención sanitaria, ¿no?, de consulta de procesos que estás en tratamiento, para un seguimiento, para facilitarte resultados, para poder concertar
cita o poder programar otras necesidades de salud. En realidad no necesitas de un contacto directo y, por tanto, incorporar la tecnología nos permite ser mucho más eficientes y a la vez ser mucho más equitativos también en el conjunto de territorio y en el conjunto de ciudadanos, ¿no? En realidad hay una brecha digital, pero también hay muchas diversidades de pacientes y muchos perfiles de usuario que les pasa justo lo contrario. El desplazarse a un centro sanitario es un problema porque tiene poco tiempo, porque quizás va a demorar esa visita, porque quizás será una necesidad de seguimiento de unas curas en las que tiene que estar pues siguiendo un proceso y no necesita de una atención directa de un profesional. Podemos automatizar mucha información, muchos datos para hacer ese seguimiento mucho más seguro, mucho más incluso fiel a lo que realmente le está sucediendo, ¿no? Podemos incorporar algoritmos que nos permitan tener un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Y, por tanto, incorporar la transformación digital le vemos muchísimas ventajas, ¿no? El reto está en cómo hacemos ese proceso de cambio para que realmente pueda absorberlo los profesionales, lo pueda absorber el modelo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? De atención sanitaria y, por tanto, no se rompa, ¿no? En ningún momento ese proceso de transformación que tenemos que vivir. Pues mira, en nuestro caso creo que hemos pasado por muchísimas fases. La fase inicial, porque nosotros venimos de un negocio muy tradicional, donde la digitalización estaba impulsado precisamente por las compañías que hemos comentado antes, ¿no? Por los consultores que venían y empezaban a hablarte de, oye, que ahora llega la era digital y te tienes que transformar, ¿no? Pero era es un sector que realmente ha tardado, ¿no? Ha sido uno de los últimos que ha arrancado. Y claro, había mucho escepticismo al principio. Decimos que se hacían pequeñas cosas a cambio de buscar un retorno inmediato, ¿no? Y de intentar ver realmente la luz con simplemente muy poca inversión y muy poco creencia, diría así, ¿no? Del comité y también de determinadas personas muy influyentes, ¿no? Claro, esta ha sido la primera fase, entonces te diría una fase muy embrionaria de pequeños test, ¿vale? A una fase donde empieza a haber mucho mercado y de hecho hace 3 años ya, por ejemplo, el InsurTech había más inversiones que el FinTech por la primera vez y realmente empieza a haber una fase donde hoy aquí llegan otros que nos desplazan, ¿no? Y más que nada se dieron cuenta cuando en el book, o sea, en el portfolio de las compañías, nos dimos cuenta que realmente no había muchos clientes de nuevas generaciones, ¿no? O sea, realmente tú ibas vendiendo seguros, pero te dabas cuenta que los de 22, 23 años, si los tenías, yo siempre digo que se habían equivocado, ¿no? Haciendo el seguro o algo. Entonces, la consecuencia de, oye, si no quiero quedarme obsoleto y quiero vivir otros 200 años, algo tendré que cambiar, porque aquí la clave, y es lo que es la tercera fase, lo que estamos viviendo ahora, es que se han dado cuenta que el cliente es distinto y la forma de llegar al cliente ya no es la misma que teníamos antes. Antes se decía que en el mercado de seguros se decía que el cliente era el mediador. El cliente de una compañía era el mediador, era el intermediario que vendía, ¿no? Pues ahora ya no. Ahora, si tú quieres entender el cliente, y esto yo creo que es la magia que nosotros hemos traído en el sector, es que online podemos saber información del cliente que antes se hacía simplemente con quali research una vez al año, ¿sabes? Y te tenías que fiar de 5 tíos que metías en una sala y te decían lo que opinaban, ¿no? Yo creo que la magia realmente de todo el negocio digital no es solo el tema de ver que realmente hay nuevos canales de venta y nueva forma de relacionarse, sino que del otro lado realmente la cercanía con el cliente es una ventaja que el sector no tenía antes. El cambiar una tarifa, aunque sea un 1%, te tenía que esperar un mes y medio tener una visión subjetiva de cada intermediario, ¿no? De lo que te opinaban. Ahora yo cambio una tarifa y a los 5 minutos puedo decir el impacto que pueda tener en el mercado y en el consumidor, que es lo más importante, ¿no? Entonces, esto yo creo que son los temas fundamentales a nivel externo, mientras que a nivel interno ha sido una verdadera revolución, ¿no? Vemos cómo
Ahora tenemos como una dicotomía, tenemos que saber gestionar lo que son del mercado, ya se ha establecido estos dos nombres, los que hacen negocio digital y lo que hacen negocio tradicional, ¿no? Que pobrecito los que hacen negocio tradicional, como que sea, ¿sabes? Ya la última rueda del carro, cuando en realidad es lo que a fecha de hoy nos dan todavía más de comer, ¿no? Pero de otro lado, el tema es que realmente lo que hemos visto que el negocio digital, la forma de hacerlo, el modelo Agile, el modelo Startup que estamos aplicando, poco a poco se expande en mancha de aceite, ¿no? En el resto de la organización que quiere también, oye, yo también puedo operar de esta forma, yo también puedo lanzar mejoras continuas. Entonces, es un efecto muy positivo dentro de la compañía. Y eso es muy interesante, Stefano, porque al final los cambios culturales son complicados y es mejor empezar quizás por una parte y con este efecto mancha de aceite que comentas, ¿no? Hay una cosa que no he comentado a los asistentes, bueno, muchos lo conocerán, en Microsoft Teams tenéis la parte Q&A, veo que algunos han puesto ya algunas preguntas, las miraremos al final y las que no han sido contestadas por las preguntas que tenemos, pues las formularemos, ¿vale? La siguiente pregunta que tengo para vosotros, bueno, pues habla un poquito como la digitalización como motor de crecimiento económico. La presidenta de AD recientemente comentaba con esas palabras, ¿no? Que la digitalización es un potente motor de crecimiento económico, pero yo me pregunto si además de ser un motor, para algunos puede convertirse casi en un proceso doloroso / imprescindible para no quedarse atrás, ¿no? Es decir, aquí entra mucho el punto de convicción y el punto de entrada dentro de los comités de dirección y de los ejecutivos de las empresas y de las organizaciones. Dentro de vuestros sectores, ¿cómo se está abordando la transformación? ¿Creéis que es un impacto de crecimiento? Es decir, pues, los equipos ejecutivos con los que estáis y de dirección creen que es un impacto de crecimiento, o son más continuistas en el sentido de, oye, siguen las mismas lógicas de negocio con otros medios? ¿Cómo lo veis? Bien, en nuestro caso es realmente un impacto importante el que tiene la digitalización y es muy compartido por todo el comité ejecutivo. De hecho, no solo desde la parte, digamos, de ciudadanía e innovación impulsamos la transformación digital, sino que también hay una dirección de sistemas, ¿no?, que lleva toda la coordinación de todos los sistemas de información de los centros sanitarios y, por tanto, detrás, ¿no?, hay toda la gobernanza de los datos sanitarios, más todos los softwares y equipamientos que tienen que enviar datos también, ¿no? A la vez, también desde la visión más sanitaria y los profesionales, por tanto, sanitarios, la dirección sanitaria también es una dirección muy orientada hacia incorporar modelos no presenciales en ese, digamos, trato o nuevo modelo de atención del paciente y, por tanto, eso facilita bastante el ponerlo, digamos, en agenda, ser algo que sea muy crítico y relevante, ¿no? Incluso, pues ahora estamos viendo, incluso en esta situación de emergencia en la que estamos luchando contra el COVID en el ámbito de la salud, podríamos tener aparcado, digamos, ese ámbito de decir, ostras, ahora nos vamos a enfocar en lo que hacíamos y hacerlo como lo hacíamos siempre, y no, desde el primer momento está encima de la mesa. ¿Por qué? Porque lo vemos como parte imprescindible para mejorar las soluciones que les damos a nuestros clientes, pacientes, ¿no? Por tanto, siendo conscientes que si tenemos solo capacidades humanas dando respuesta a las necesidades de salud, pues los recursos siempre van a ser limitados por muchos recursos que tengamos. El incorporar la digitalización nos permite hacer mucho más escalable esa, digamos, atención sanitaria y eso es fundamental, ¿no? A su vez, en cualquier caso, tenemos la hiperfragmentación de la innovación y la transformación digital, ¿no? Y eso sí nos genera un punto de tensión relevante, que es donde, digamos, nos hace vivir, cuando tú hablabas de cómo vivimos, ¿no?, internamente y si es un proceso doloroso. Bueno, hay puntos complejos de tensión en los que cada uno de los centros tiene mucha más capacidad desde una visión de startupera de incorporar soluciones digitales de la que puedes tener de forma transversal, ¿no? Pero a la vez es necesario si queremos ser sostenibles y crecer, digamos, de una forma que tenga sentido también para el usuario. Al final tiene que tener un proceso de relación con la salud
que tenga una parte, digamos, de proceso de reconocimiento y de aprendizaje que le permita tener también una atención intuitiva, ¿no? Y fácil, porque es una relación quizás no tan buscada como en otros sectores en los que el cliente es un cliente queriendo ser cliente, ¿no? Sino que en este caso el panel de conversión es puramente, digamos, por necesidad, no porque a alguien le apetezca ser atendido sanitariamente. Y, por tanto, entran muchos otros factores en cuanto al performance de las soluciones digitales o del modelo y diseño de esa relación digital y de la interacción de datos, etcétera, ¿no? Que son puntos muy críticos y muy relevantes para asegurar esa atención. Podemos hacer innovaciones y podemos experimentar con proyectos, pero ese, digamos, rigor que se nos puede exigir en los proyectos para que el resultado tiene que ser realmente muy seguro y estar muy drenado para asegurar, ¿no?, el circuito sanitario es fundamental, ¿no? Y ahí hay una parte, digamos, más compleja de cómo la incorporamos en el día a día. Muchas gracias. Bernie, estás en mute, Veo que Blanca ha decidido que voy yo. A mí me han gustado también de la pregunta que anteriormente planteabas, lo que decías del efecto mancha, ¿no? Nosotros le llamamos el efecto Me Too en González Vías. Yo creo que en nuestro sector, como decía Estefano, los sectores son distintos. Yo que he estado la mayor parte de mi carrera profesional, de hecho, en el sector financiero y no en el sector de gran consumo, donde me encuentro ahora, hablábamos de fintechs hace, ¿no?, muchos años. Yo creo que el sector nuestro, que es un sector más tradicional, al final estamos relacionados con el comer y el beber, ¿no? Tenemos mucha gente en el campo, es otro tipo de sector, se ha incorporado más tarde a esta ola y ahora le estamos dando un acelerón. Y en las fases que comentaba Estefano quizá estamos un pasito más atrás, pero estamos teniendo que recorrerlo más rápido. Y avanzamos, como comentabas, ¿no?, a veces con cosas un poquito más pequeñas y no avanzamos con grandes iniciativas a veces para todo el mundo. Sí las diseñamos para todo el mundo, arquitecturamos para todo el mundo, como comentaba Rosa, porque fijaros lo pequeños que somos, nosotros somos unos 1000 empleados, pero estamos en 24 sedes distintas de 3 continentes, lo cual, para los poquitos que somos, no está mal de complejidad, ¿no? Entonces, pensamos para todos, pero después nos ponemos en marcha en células pequeñas. Y con respecto al proceso, ¿qué es lo que conseguimos? Que cuando uno ha hecho algo visible, se empieza a generar el efecto Me Too. Yo también quiero, ¿no? Yo también quiero, y eso nos está acelerando. Y ahora hemos llegado a ese momento de tensión en el cual nosotros, como servicio central, si queréis, para toda esta iniciativa local, a veces no somos capaces de dar todo lo que piden ahora que ya lo han comprado, ¿no? Antes nos quejábamos de que no estaban convencidos y ahora están tan convencidos que a veces dices, ¿qué hago antes, no? ¿Voy antes al Reino Unido o voy antes a Estados Unidos? Es que los dos quieren y los dos tienen razón, ¿no? Con lo cual, dijéramos, hemos conseguido generar la demanda, nos hemos preparado con las piezas, ahora es difícil dar respuesta a ese tsunami. Aquí también tengo que decir, ¿no?, que la familia, somos una empresa familiar. Y la suerte que tenemos es verdad que hacemos una gestión en corto de presupuesto como buena empresa familiar, pero también trabajamos con mirada larga. Eso nos ha dejado la posibilidad de primero preparar un poco esa arquitectura, probar cosas que quizá en otros entornos, yo que he estado en empresas cotizadas, cada 3 meses hay que presentar un resultado y tienes esa tensión. Nosotros no son 3 meses, podemos tener algo más de tiempo para convencer, para construir. Y este año y medio ha sido muy de eso. Y ahora tenemos, como te digo, ahora es la avalancha de yo también quiero. Así que ahí estamos en ese momento de tensión en la que todos quieren y no podemos atender a todo el mundo. Pero bueno, bendito problema. Bien. Gracias, Bernie. Yo, más que de Zurich, porque ya más o menos he comentado antes dónde estamos, hablo más del sector, ¿no? Yo soy un poco crítico con el sector, ¿no? Bueno, he visto también que había una pregunta relacionada con esto en el panel. Y yo veo que el sector todavía está dudoso, ¿vale? Se miran, yo escucho mucho también en UNESPA, por ejemplo, que es la Asociación de Compañías Aseguradoras, que se habla, no te digo mal, pero se está muy a la expectativa, por ejemplo, de monstruos muy grandes como Root, como Lemonade, ¿vale? Que ha levantado capital hace 3 o 4 años y ahora están
decimos, un poco revolucionando el mercado en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, primero está al otro lado del charco y esto siempre da más confianza, ¿no? Bueno, esto es Estados Unidos, aquí no llegarán, ¿no? Pero esto, la digitalización, el charco no lo entiende, primero de todo. Y segundo, es que siempre mira los indicadores más financieros, más técnicos de toda la vida, ¿no? Y claro, a 3 años vista, con un crecimiento del 400% cada año, no es sencillo, ¿no?, cumplir con esos, pero no han entendido que lo más importante es que los clientes están eligiendo una compañía desconocida a una compañía que realmente lleva ahí más de 100 años, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, si la están eligiendo, y dejarme decir que el negocio del seguro es un negocio donde la confianza es fundamental, porque estás comprando una futura propuesta de valor, porque al momento no te hace falta, ¿vale? Pues, hombre, si están comprando ellos es que algo diferente tendrán, ¿vale? Entonces, yo sigo viendo que hay mucha desconfianza. Mira el ratio de gastos que tiene respecto al... Hombre, repito, 400% de crecimiento cada año no te ayuda mucho a tener todo bajo control. Entonces, yo creo que el sector todavía no ha entendido. El sector en general está viviendo todavía de lo que era el negocio de toda la vida, ¿vale? Y sigue viendo, y está claro que tiene los medios, porque es un sector que tiene los medios, como ha sido el bancario, de poder reaccionar muy rápidamente en el momento que empieza a ver que realmente estos monstruos le empiezan a comer mucho terreno, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una fase mediamente inicial de lo que puede llegar a ser la digitalización. Sí que hemos hecho pasos adelante bastante en los últimos 2 o 3 años, pero yo sinceramente me considero afortunado por lo que tú has presentado al principio, que podemos estar nosotros haciendo realmente negocios digital ya, pero no es la normalidad, ni en España, ni te diría en Europa, mientras que, repito, hasta que no vean que el tsunami está llegando. Y cuando el tsunami, como en Estados Unidos, ha llegado, pues aquí tendrán que correr. Gracias, Stefano. Sí, yo creo que al final tenemos un poco diferentes posiciones en los consejos de administración, ¿no? Hay algunos... Lo raro es encontrar un consejo de administración todo muy alineado, muy digital, muy empujando, porque normalmente siempre hay algunos componentes que, bueno, pues quizás creen más en el hacer antiguo y hay otros más moderados. Pero bueno, dependiendo del sector, sí que es verdad que cosas como lo que está ocurriendo con la pandemia, pues está haciendo cambios, ¿no? Hay empresas que están ya diciendo que están yendo 6, 7 años para atrás. El otro día, por ejemplo, no sé, creo que era el director del sistema de información de HM Hospitales, decía que en el tema de salud son 10 años, ¿no?, lo que están ahora yendo casi hacia adelante debido al tema de la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que la digitalización está, desgraciadamente por el motivo, pero está sufriendo un acelerón bastante fuerte. La siguiente pregunta que tengo para vosotros es, durante la pandemia, aquí hablamos ya un poco de la experiencia del trabajador, ¿no?, de vuestros equipos. Durante la pandemia estamos viendo una experiencia del teletrabajo diferente, ¿no?, en el sentido de que había muchos no creyentes del teletrabajo, ¿no? Hay oficinas, hay organizaciones como los bancos, ¿no? En Londres están deshabitando los edificios y se están transformando en pisos, ¿no?, y de forma permanente, porque están viendo que el teletrabajo está aportando una buena eficiencia y no es el logro, ¿no?, que se pensaba al principio. Yo entiendo que esto afecta diferente a los diferentes sectores, pero ¿cómo está impactando en vosotros, en vuestras organizaciones, este cambio tecnológico, este teletrabajo? ¿Cómo está afectando en las dos variables? Quizás os preguntaría, ¿no? Una variable más de performance, o sea, de performance, y otra variable más de cultura. Porque claro, la cultura en teletrabajo es complicada también, ¿no? No, si queréis empiezo yo. De un punto de vista de performance, yo creo que hay que dividir entre corto y largo plazo. A corto plazo, yo creo que la productividad ha incrementado, sinceramente, pero no es sostenible, ¿vale? Yo por lo menos de lo que estoy viendo, que hablando con toda la organización se está trabajando muchísimo más, había que reaccionar a la situación, había que cambiar determinados planes, cambiar rumbos,
en determinadas cosas y claramente esto también se ha facilitado con un tema de realmente de teletrabajo, que no es teletrabajo como era antes de trabajo flexible, es como una imposición y claramente también ha favorecido del otro lado que la gente estuviese mucho más concentrada, estando encerrada a casa, pudiese estar realmente trabajando hasta muchísimas horas, ¿no? Y con mucha eficiencia. Pero esto no es claramente sostenible, no podemos seguir así. Esto es una situación que nos está, que decimos, está agotando a toda la organización y personalmente veo que es algo que antes o después habrá que poner medidas, porque sí que es verdad, ¿vale? En el largo plazo, que esto está cambiando, ha cambiado claramente los hábitos de mucho, ¿no? De toda la organización. Y ya nosotros éramos una compañía que probablemente viajábamos desde una vez por semana casi toda la organización, a nivel nacional y yo a nivel hasta internacional, y a veces para una reunión. Y me iba a Suiza para una reunión del día y volvía el mismo día. Pues esto no ocurrirá nunca más. Esto ha cambiado completamente la regla del juego y de consecuencia creo que hay que poner una forma distinta de operar. Y desde el punto de vista cultural está ligado, o sea, nunca más se llegará a ser esto, pero sí que yo personalmente, aunque veo que hay mucha protección del empleado, hay mucha capacidad de poder trabajar online, toda la tecnología nos ha permitido hacerlo, pero de otro lado yo sí que veo que a la larga podamos tener unos problemas de productividad más ligado a este punto a la parte precisamente cultural y social de las personas. Al fin y al cabo, oye, aquel café o aquel encuentro en el pasillo que tenías te hacía realmente también atar muchos temas, ¿no? Y ahora todo bastante más formal. Hola. Blanca. Hola. Hola, yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que probablemente una cosa es como estamos ahora y otra es al futuro. Yo creo que vamos a tender a un modelo mixto. ¿En qué proporción es teletrabajo y en qué proporción es presencial? El tiempo lo dirá. Nosotros tenemos puestos, os podéis imaginar que las uvas no se podan en teletrabajo. Nosotros no trabajamos en empresas del conocimiento y de cuello blanco, ¿no? Igual que a un paciente todavía hay que atenderlo físicamente si está enfermo muchas veces, ¿no? A nosotros también nos pasa. Pero sí que es verdad que hay muchos puestos y muchos más de los que probablemente nuestra organización pensó al principio que pueden estar en teletrabajo. El teletrabajo también ha servido para homogeneizar un poquito la manera de trabajar. Imaginaros que en 24 sedes pues las hay muy antiguas y las hay muy modernas, donde todo el mundo es joven, porque es una empresa de la compañía creada hace poco tiempo, 5 o 6 años, ¿no? Entonces ha roto tendencias de presentismo en algunos departamentos, ha flexibilizado jerarquías en los departamentos más tradicionales, ha reforzado el trabajo en equipo con aquellos que no están en la misma sede que yo, que eso siempre, ¿no? Nos enterábamos mucho de lo que pasaba en nuestra sede y costaba mucho enterarse de lo que estaba pasando en México y mucho menos en la bodega de Ensenada, con lo cual a nosotros nos ha ayudado y nos está ayudando, yo creo, a seguir construyendo el González Vías Global, que era un reto que ya teníamos, con digital o sin digital, dijéramos, ¿no? Y que nos ha ayudado. Dicho eso, sigue habiendo dos necesidades en esto. Una surgida de esta situación es que tiene que haber un liderazgo distinto. El liderazgo cuando hay teletrabajo es distinto y probablemente requiere más contacto que nunca con el equipo. A lo mejor más corto, pero más frecuente. Y eso es algo para lo que no nos entrenaron casi ninguno de los que estábamos aquí, ¿no? Y lo hemos hecho con nuestra mejor intención. Pero es verdad que nuestros empleados se pueden estar adaptando, pero tienen que establecer unas rutinas que a veces no han sabido, y nos han reconocido, ¿no? Hemos hecho una encuesta, no han sabido establecer todavía dónde están las fronteras, vida profesional, personal, y ha llegado un momento que era un trabajo 24/7 y, como decía Estefano, los ha dejado exhaustos. Entonces hay que establecer alguna mecánica de trabajo y una parte importante de que eso funcione son los líderes de la organización. Y no penséis en el comité de dirección, los mandos medios, que son de verdad los que sacan adelante las organizaciones, tienen que aprender a gestionar sus equipos de una manera distinta. Y después nosotros pensamos que sigue haciendo falta de vez en cuando el contacto humano. Hace falta ese café. Dices, ¿para completar la tarea? No, para generar el contexto.
para generar esa relación. Para completar la tarea se ha demostrado que se puede, pero sigue haciendo falta una cierta relación. Con lo cual yo creo que ha tenido muchas cosas buenas que hemos sobrevivido y que ahora tenemos que aprender a hacerlo jugar más aún en nuestro favor y que no queme y destruya a las personas y equipos por el camino, ¿no? Esta locura en la que nos hemos embarcado. Y bueno, ahí el propio comité de dirección tiene que aprender, ¿no? A hacer las cosas quizá de manera diferente. Bueno, en nuestro caso, yo diría que, por un lado, ¿no?, el teletrabajo se ha convertido en una necesidad o un deseo intergeneracional. Quizás era una necesidad o un deseo que, según que generaciones más jóvenes veían una posibilidad y estaban en algunos momentos, ¿no?, proponiendo hacer teletrabajo al menos un día de la semana, etcétera, pero era muy difícil para otras generaciones imaginarse ellos mismos haciendo teletrabajo y haciendo las mismas funciones prácticamente, ¿no? Pero yo le añadiría al proceso de cambio que hemos vivido un análisis que estamos haciendo ahora de cuáles son los procesos que realmente nos están dando resultados, incluso, ¿no?, como decía Stefano, mejores resultados teletrabajando, y cuáles vemos que claramente necesitamos esta presencia un poco más física, ¿no? Por un lado, cuando tenemos procesos que son lineales o individuales, nos funciona muy bien el teletrabajo porque hay una organización del trabajo importante y permite que todo el mundo, con contactos, como decía también, ¿no?, Bernardet, muy breves, incluso de coordinación, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Cuando, en cambio, el proceso es un proceso más creativo, más disruptivo, más de alineación de distintos departamentos en los que ya no solo es porque el proyecto lo ha propuesto a la dirección, sino que incluso sale, digamos, de abajo, bottom-up, de abajo para arriba, y sale por voluntad dar una solución e impulsarla. Ahí sí que necesitamos más de esa presencialidad, como mínimo en esa fase inicial de conceptualización. Luego, una vez has definido muy bien, ¿no?, cuáles son los procesos que hay que desarrollar y funciones, pues es más fácil teletrabajar. Pero hay una fase inicial de conceptualización y de catarsis para según qué proyectos que claramente necesitamos esa presencia física, ¿no? Y luego, como decíais, en esa parte, digamos, más de esos valores culturales que tiene una organización, donde sí es verdad que el contacto digital, ¿no?, y como los mandos intermedios y como a través de según qué herramientas facilitamos información o generamos vídeos o contenidos que ayuden a transmitir esos valores, esa cultura, ¿no? Pero sí vemos que ese, digamos, medio plazo, largo plazo, necesita estructurar muy bien cuáles son los momentos, digamos, de hacer equipo y de compartir valores, porque quizás porque somos una cultura todavía, ¿no?, muy mediterránea y muy latina, sí que vamos identificando en todos los debriefs que estamos haciendo de un poco de análisis de esta primera, digamos, fase de teletrabajo, cómo ha funcionado, que incluso los profesionales lo piden, ¿no?, ese contacto de alguna forma más directo con el colectivo, no solo con su equipo directo, ¿no? Y ahí es donde creo que todas las empresas, ¿no?, vamos a tener que empezar a innovar también en cómo generamos espacios de relación, quizás virtual algunos de ellos, pero interdepartamentales. Sí, no es fácil tener una respuesta a esto porque hay diferentes modelos. Nosotros hemos conocido el modelo de Google, el modelo de varias empresas, pero bueno, no hay una respuesta fácil. Yo un poco estoy de acuerdo un poco con los tres, ¿eh? Al final va a ser un mix probablemente y en el balance va a estar el éxito. Tengo otra pregunta para vosotros, casi antes de ir a un par de preguntas de los oyentes que tenemos por aquí en el panel de Q&A. Sí, a ver, el estudio de eDigital que comentaba antes recomienda aprovechar todo el potencial de la economía digital, ¿no? Es decir, ahora un poco estamos en un momento, entre comillas, de bonanza, ¿no? De decir, oye, vamos a aprovechar el momento que tenemos, que desgraciadamente viene por lo que viene, pero que, bueno, pues hay muchas inversiones que se están reorientando hacia la economía digital. En vuestros casos en concreto, ¿cuál sería un poco hasta dónde queréis llevar la digitalización? ¿Cuál sería vuestra meta? Es decir, entiendo que tendréis unas metas. ¿Cuál es vuestra meta? De decir, bueno, pues
si conseguimos llegar hasta este punto en 12 meses, o ¿cuál sería un poco vuestra aspiración? Para entenderlo en vuestra industria, vamos, en vuestra organización, dentro de vuestro sector. ¿Alguno? Yo, vale, he Venga. sido elegido. Pues no tengo límites, sinceramente, porque hay tanto que hacer, pero tanto que hacer, y cada año salen temas nuevos, temas que es verdad que hay que pillarlos siempre todos con pinzas, ¿no? Porque yo no soy una persona que se hace, por lo menos, influenciar por la nueva tecnología si no hay una aplicación real de negocio, ¿no? Pero hay tanto que hacer dentro de una organización como la nuestra, que poner un límite. O sea, me encantaría poder decir que me falta un año para llegar a digitalizar la compañía, ¿no? Buah, estaría encantado, pero la realidad es que yo creo que quizás para dejarlo, no te digo ni acabado porque no sería así, pero que realmente fuese una fuente de negocio igual que la tradicional. Pero cuando digo de negocio, no solo a nivel de income, no, a nivel de gestión de operaciones y de, por ejemplo, de eficiencia interna, ¿no? Que se huye de eso, pero es parte también de la digitalización. Sí. O sea, no es solo el nuevo negocio, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empiezas a ver que la relevancia tiene lo mismo y que los clientes ya tienen un mismo volumen de todo el negocio que se ha hecho en 180 años, pues yo diría que en ese punto es cuando se ha demostrado ya, ¿no? Muy bien. Gracias, Stefano. Bernie, Rosa. Bien, en el caso de la salud, ¿no? Es un poco parecido. En realidad es que es infinitas las posibilidades que nos ofrece la digitalización y, por lo tanto, estamos muriendo de éxito y ojalá sigamos muriendo de éxito, ¿no? Eso nos implica reforzarnos, obviamente, y tener que vivir las tensiones de querer todavía ser más rápidos y acelerar más de lo que incluso en un proceso de aceleración es posible hacer, ¿no? Pero claramente las ventajas de la digitalización y además entendiendo muy bien, pues lo que decía al inicio de la segmentación de públicos y por tanto ni todo el mundo va a poder ser digital o utilizar y sacarle el máximo partido a las herramientas digitales y a la digitalización, ni todo el mundo tiene que pasar por canales presenciales, ¿no? Para mí la virtud está en la omnicanalidad y las posibilidades, ¿no? de hacer un mismo proceso de distintas formas y también a su vez, ¿no? El que los profesionales tengan a su servicio muchísimos datos que ayuden en la toma de decisiones, además poderlos con la inteligencia artificial, poderlos utilizar de forma eficiente y de forma eficaz en el momento oportuno en el que sucede, ¿no? Una necesidad de salud. Así que nos queda muchísimo por hacer y más, ¿no? Si empezamos a hablar de cultura interna, de relación con empleados y cómo las herramientas digitales también nos ayudan. Es que es infinito, es infinito. Yo lo que os diría, en nuestro caso, a mí yo tengo un problema con la palabra digital y es que me parece que la usamos tanto que no tiene ningún contenido. Creo que lo que hoy llamamos digital y lo que llamaremos digital dentro de 5 años, si no lo hemos rebautizado con algún otro palabra de consultor, y lo digo yo que he sido consultora, por eso me permito decirlo, ni sabemos lo que es. Está cambiando tan rápido. Para mí será una pequeña alegría cuando Pareto, ¿no? El 80% de la organización recuerde lo que estamos haciendo ahora como que era la manera antigua de hacer, ¿no? Eso quiere decir que estaremos en la siguiente ola. Es decir, yo creo que en esto es como hacer surf, hay que ir cambiando de ola en ola, siempre en la cresta, ¿no? Antes de que te deje varado. Y por eso sky is the limit. Y en eso estoy de acuerdo con Stefano y con Rosa, porque hoy nos parece súper rompedor la omnicanalidad, en 3 o 4 años será la manera en que hacemos las cosas y ya no nos acordamos cómo era antes y estaremos en la siguiente ola. Creo que lo que sí no nos podemos permitir es no ser organizaciones innovadoras, no ser organizaciones flexibles, organizaciones que autoaprenden sin parar. Es decir, hay muchos procesos transversales a la organización que van a cambiar, que forman parte de la manera de hacer las cosas, de la cultura, la formación. No es que me convoquen, ¿no? Es que aprendo, es que tengo hambre, es que contribuyo. Entonces, hay todos esos elementos casi son más cruciales que todos los artefactos que estamos construyendo. Los artefactos van a traer resultados, pero los artefactos de hoy no serán los de mañana ni los de pasado.
Entonces, para mí el éxito está en conseguir que esa innovación que en nuestra compañía tenemos históricamente en todo lo que tiene que ver la parte de producto, se extienda ese ADN a todo el resto de la compañía, en la manera en que vendemos, en la manera en la que gestionamos, en la manera en que aprendemos, ¿no? Y para mí, yo soy así de ambiciosa, siempre me dicen en el consejo que quizás soy demasiado ambiciosa, digo, bueno, yo aspiro a llegar a Marte para llegar a la playa, ¿no? Como mínimo llegar a la playa. Pero sí, yo creo que eso es lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una organización que utiliza las oportunidades de hoy, pero se prepara para las de mañana, las de pasado, y la cosa no termina hoy, ¿no? Y para mí esa es la solución. Muy bien, pues oye, muchas gracias a los tres. Tenemos aquí algunas preguntas del público de las personas que están asistiendo. Creo que algunas están más o menos contestadas, entonces, bueno, que no sabemos que nadie, voy a elegir más o menos 2 o 3 que creo que quizás hemos tocado algo menos, ¿no? Hay una pregunta aquí que comenta cuál es el mayor, entre comillas, enemigo, ¿no?, de la transformación digital de las empresas. ¿Es más los directivos de las empresas y el consejo de dirección, que a lo mejor está también, leo entrecomillado, chapado a la antigua, o los clientes que a veces nos los encontramos reacios al cambio digital? ¿Qué pensáis en esta parte? ¿Más interno o más externo? ¿Cuál es Yo soy más bestia en esto, ¿eh? Para mí, el enemigo lo puedes crear tú. En el sentido, todo depende de los objetivos y de la venta y de las expectativas que generes. En el sentido, el comité de dirección por sí, yo siempre lo digo también a todo mi equipo, todo el comité y también el equipo de, por ejemplo, nuestro de Zurich Central, son los primeros que le gustaría ver esto como un éxito, ¿vale? Para contarlo, porque ven los objetivos y todo. Ahora bien, depende de lo que tú has vendido, ¿no? Claro, si tú le has vendido a ellos o a los clientes lo mismo, el mismo relato, le vendes un concepto que después no puedes mantener, pues entonces tú mismo te has creado un efecto boomerang de un enemigo, claro, porque claro, el primer touch point que te has generado donde tienes que cumplir o con los clientes o con el comité de dirección no cumples, pues claramente empiezan a no estar ya tan seguro que están haciendo la inversión correcta o que está yendo en el camino, porque ellos mismos seguramente que no tienen idea de hacia dónde hay que ir. Entonces, si te han puesto en ese rol, yo creo que el importante es saber realmente medir y realmente identificar y crear una expectativa correcta respecto a eso. Entonces, el enemigo podría ser tú mismo en este sentido. Gracias, Stefano. Yo creo que también, estoy totalmente de acuerdo contigo, Stefano. Yo creo que a veces somos nuestros propios enemigos en las áreas de innovación y demás. Y estoy totalmente de acuerdo, hay que concretar, es decir, tú puedes pintar a donde quieres llegar, pero después tienes que dar unos pasos que son comprensibles y que encajan en lo que está ocurriendo en la organización, en su conjunto, ¿no? Y ser un jugador más de ese equipo en el cual todo el mundo tiene un papel a jugar, ¿no? Una dirección financiera, una de marketing, una comercial o una de operaciones. Creo que también hay otro enemigo que surge a veces de los propios equipos que tienen que sacar esto adelante, y es total me dirán que no. El total me dirán que no o no. O a lo mejor lo argumentas, lo ligas a negocio, ¿no? Ese challenge constante. O cuando alguien te dice que no, volver a levantarte, ¿no? Los self-motivation skills te hacen falta en esto. Pero en transformación digital, sin el apellido digital, en transformación, los que ya tenemos una edad, ¿no? Hemos vivido varias eras de transformación, y siempre ha sido lo mismo, es decir, hay que seguir, ¿no? Y cuando convences a uno es un pequeño éxito, pero ese uno convence a dos, ese dos convence a cuatro, esos cuatro, ¿no? Y se convierte en algo exponencial. Entonces, tienes que creer en lo que estás haciendo, tienes que conseguir que más gente crea contigo, y no tirar la toalla demasiado pronto. Y cuando las cosas se ponen muy difíciles y te das con la pared una y otra vez, no sé si habéis visto alguna vez ese gráfico de Agile donde ponen, este era el plan, pero después la bicicleta cae en el agua, sube, saca un paraguas, la montaña, ¿no? Es decir, yo tengo un plan A, pero si no tengo un B y si no un C, ¿no? Lo vas ajustando.
Y vuelvo, yo creo que ese es yo creo que hay que tener clara una visión e ir caminando, ¿no? E ir contando y celebrando cada pequeña cosa que te ocurre. Las celebraciones son muy importantes. Bien, para añadir y no repetirme, ¿no? Porque totalmente de acuerdo, pero yo añadiría también la impaciencia, ¿no? A veces solemos estar convencidos de lo que queremos en lo que creemos que nos puede suceder, que no detectemos bien cuál es el momento oportuno de lanzar un proceso, una nueva herramienta o una nueva solución. Y eso conlleva el fracaso de la propia, digamos, del propio proyecto, ¿no? Y en ese sentido siempre añadir la creatividad necesaria para encontrar la mejor forma de vender ese proyecto, pero también de analizar muy bien cuál es el momento adecuado para lanzarlo. Y por otro lado, añadir otro factor que para mí es más externo, digamos, al individuo, pero en que me parece que deberíamos también entrar, que es el riesgo de la falta de confianza de la ciudadanía en la seguridad del mundo digital y el entorno, digamos, de datos y de ciberseguridad, ¿no? Porque eso conlleva a un exceso de normativas y de autorregulaciones que en el caso, digamos, de salud, pues es muy evidente, pero nos afecta a todos, ¿no? El comercio electrónico o el manejo de datos, ¿no? Y esa, digamos, privacidad de datos y cómo conseguimos los consentimientos legales, cómo hacemos uso de esos datos, cómo combatimos los ataques que tenemos de seguridad, pues es muy importante porque en el momento en que todo eso se tambalea un poco, la reacción de la ciudadanía y del mundo, digamos, más político, legislativo y burocrático tiende a ser tan estricto en las regulaciones que nos limita muchísimo los campos, digamos, de juego y de innovación, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los tres. Se nos ha ido el tiempo. Hay alguna pregunta más de los asistentes, pero lo vamos a tener que dejar aquí para no extenderlo más. Un lujo teneros a los tres. Rosa, Bernie, Stefano, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes. Volveremos. Gracias por la oportunidad, Jesús. Gracias. Chao. Muchas gracias, un placer.